tal? Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles, yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones, agradecemos mucho el favor de su compañía. El día de hoy estaremos platicando sobre un elemento que resulta familiar para todos nosotros que habitamos en esta madre tierra, y es precisamente nuestro contacto con la nación alada, la nación de plumas, las aves. ¿Qué aves habitan dentro de las comunidades a las que ustedes pertenecen? ¿Con qué aves se topan alrededor de sus recorridos cotidianos? ¿Y qué les provoca esta experiencia de encuentro cercano con estos seres tan extraordinarios que surcan los cielos desde tiempo inmemorial? Pues para todo ello estaremos platicando con el maestro Emanuel Telles Hernández, maestro en gestión de la innovación rural sustentable y que es promotor del programa de aves urbanas en San Felipe del Progreso. Así que quédense con nosotros, ya comenzamos en Conexiones. Bienvenido a Conexiones. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Pues estamos de vuelta en Conexiones, como decíamos hace un momento, estaremos platicando sobre las aves y la importancia que tienen estas dentro de la vida urbana o de la vida rural de los entornos humanos. Además de ello, estaremos dentro de esta conversación platicando sobre algunos trabajos muy interesantes que se han hecho precisamente para sistematizar estos encuentros, estas experiencias de avistamiento de las diferentes especies que surcan los cielos de nuestros territorios, guías de observación y de identificación de aves, por lo menos en 3 entornos diferentes. Para ello estará con nosotros, como decíamos al inicio del programa, Emanuel Telles Hernández, promotor del programa de aves urbanas en San Felipe del Progreso. Bienvenido, Emanuel, muchas gracias por estar en Conexiones. Sí, muchas gracias, Edwin, gracias, Vero, por la invitación y un gusto estar aquí. Platícanos primero un poco a qué se refiere la noción de paisaje biocultural, Emanuel, porque creo que es un elemento fundamental para introducirnos al tema de la observación de las aves, nuestra relación con ellas y posteriormente cómo se construyeron estas guías de avistamiento. Pero primero, explícanos un poco qué es un paisaje biocultural. Sí, paisaje biocultural podríamos describirlo como un espacio geográfico caracterizado específicamente por otorgar significados para las personas que habitan este lugar, ya sea a través de cosmovisiones, mitos, creencias, pero que tienen una identidad arraigada a estos espacios, podríamos decirlo así, que se construye a través del complejo bio, de que es vida, y también el otro espacio que sería la cultura. Bien, dentro de ese escenario entonces juega un papel fundamental nuestra perspectiva respecto del mundo biológico, pero tomando en cuenta nuestra cultura. ¿Cómo de manera genérica concebimos a las aves dentro de estos espacios, dentro de estos paisajes bioculturales? ¿Cuál es la relación de los seres humanos, la relación cultural con las aves? ¿Por qué crees que es importante esta relación? Sí, a través del tiempo, las personas hemos habitado estos espacios y hemos desarrollado como un vínculo con todo lo que nos rodea, todos los organismos con los que interactuamos y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Las aves, al ser uno de los organismos que tienen colores, cantos, pues siempre han llamado la atención de nuestras comunidades originarias, de nuestras personas, ¿no? De los pueblos. Y a través de esta relación, pues se han generado ya sea mitos, leyendas, pero también una forma de identificarse con las aves. E incluso están actualmente nuestros símbolos nacionales y forman parte de algunas leyendas, como son la fundación de Tenochtitlán o también en las canciones. Es decir, las aves están en todos lados.
Oye, Manuel, qué interesante esto que nos comentas y por supuesto pensar nuestras relaciones, pues no solo desde los recursos, ¿no? Materiales o naturales, ¿no? Que podríamos denominarlo así o que históricamente se han denominado, sino comprenderlo desde esto que ya nos hablas, desde lo vivo, desde la vida, desde lo bio, pero también desde lo cultural, lo sensible, ya lo has dicho, los cantos, las narraciones, leyendas, simbolismos, etcétera, nos remite a una interacción distinta, por supuesto, y también refleja importantes ejercicios desde lo educativo y, por supuesto, la difusión de la ciencia, la investigación, en términos de ello, ¿no? De mejorar nuestra relación con los entornos. Entonces, justo quisiera preguntarte acerca de la guía para la identificación de aves, que, bueno, tres que tengo justamente en mi mano, dos de ellas hablan acerca de la comunidad Matlatzinca y otra de ellas de la comunidad Tlahuica. Una más de justamente las aves que se pueden avistar en la Universidad Intercultural del Estado de México, en su sede San Felipe del Progreso. Entonces, quisiera preguntarte, Emanuel, ¿qué se entiende y qué contempla una guía para identificar aves? Bueno, una guía para identificar aves, podríamos describirlo que existe en diferentes formatos. El formato que nosotros estamos ocupando es un formato de tríptico donde viene información general y específica para cada una de las especies que tentativamente podríamos encontrar en ese lugar. Además de cuestiones ya más técnicas como es información de los nombres en la lengua en nativa, el nombre científico, el nombre en inglés, el nombre común y otros aspectos que nos pueden ayudar a conocer a toda la riqueza de aves que están en estas comunidades. Bien, Emanuel, y justamente, ¿cómo podríamos pensar que se gesta esta idea respecto de la construcción de las guías para la identificación de aves y quiénes participan en estas guías? Es decir, ¿qué poblaciones, tal vez instituciones, investigadores? ¿Cuánto tiempo llevó la realización de este proyecto? Sí, tenemos 3 ejemplos. El primero de ellos en el que trabajamos es de San Francisco Xochitl, que es una guía que nos llevó cerca de un año, pero lo interesante de esta guía es que surgió a través de una necesidad expresada de la comunidad de San Francisco. Es decir, que al momento de que trabajamos algún tipo de proyecto, primero se presenta ante la comunidad y se ve directamente si va a beneficiar a la comunidad. Entonces, para generar esta guía y poder entrar a trabajar a la comunidad, primero nos acercamos y ellos eligieron qué proyecto se podría trabajar dentro de su bosque. Y pues como ya están iniciando con este proceso de tener una ruta de senderismo de montaña, quisieron innovar a través de la generación del conocimiento para saber qué aves habitan ahí en la comunidad. Y a través de esta solicitud, pues el equipo de la Universidad Intercultural, en vínculo con otra organización que trabaja en ese territorio, que son Experiencias Matlatzincas, generamos un proyecto para la formación de monitores comunitarios, donde personas de la comunidad nos acompañaban mensualmente para identificar y proponer rutas para poder visualizar algunas de las aves que veíamos ahí en la región. Y primero lo que hicimos fue de marzo del 2024 a enero del 2025, pues salir mensualmente en los bosques de Oyamel de San Francisco Xochitl, donde las personas pusieron en práctica todos estos conocimientos para aprender a identificar algunas aves. Registramos todas las aves que veíamos visual y auditivamente, y al final de todo el año obtuvimos un listado de cerca de 96 especies de aves, de las cuales pues logramos o tentativamente podríamos visualizarlas en la comunidad. Pues un trabajo arduo, un trabajo supongo también satisfactorio y que exigió y demandó un montón de habilidades puestas en práctica dentro de las comunidades. Vamos a seguir platicando respecto de estos ejercicios, de estas experiencias en diferentes comunidades del Estado de México. No se vayan, esto es Conexiones. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos.
Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. La antigua leyenda del Cañón del Sumidero. A diferencia de otras culturas, los chiapanecas, habitantes de la región del Cañón del Sumidero, no desaparecieron a manos de los españoles, ni se mezclaron con los mismos, sino que esta leyenda cuenta su trágico destino. Esta antigua civilización, la cual se encuentra extinta a día de hoy, era conocida especialmente por su bravura y valentía, lo cual da pistas sobre el conmovedor relato que se cuenta sobre ellos. A la llegada de los españoles a tierras americanas, como en todas las antiguas ciudades indígenas de México, comenzaron las hostilidades entre estos dos pueblos por la defensa y supremacía del territorio. Se dice que los chiapanecas tenían una ciudad cerca del peñón de Tepechía, en el Cañón del Sumidero, hasta donde se fueron replegando debido a la violencia ofensiva española, comandada por Diego de Mazariegos. Al verse rodeados y a sabiendas de que los españoles eran superiores en número y ganarían la batalla, decidieron realizar un acto insólito: cometer suicidio colectivo antes de doblegarse y dejarse gobernar por europeos. Familias enteras se lanzaron al vacío para caer en las aguas del río Grijalva. Se cuenta que Diego de Mazariegos se conmovió tanto por el hecho que ordenó el cese a la batalla y rescató a los pocos sobrevivientes para reubicarlos en un nuevo lugar. Fue así como los llevaron a orillas del río mencionado para fundar una nueva ciudad, Chiapa de los Indios, o como hoy se conoce, Chiapa de Corzo. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Estamos dialogando con Emanuel Telles Hernández, maestro en gestión de la innovación rural sustentable y promotor del programa de aves urbanas en San Felipe del Progreso. El tema del día de hoy trata la guía para la identificación de aves. Emanuel, pues muy interesante lo que nos has platicado acerca de la labor no solo, digamos, institucional, sino también, me atrevo a decir, transdisciplinar de este proyecto, la colaboración de las personas de la población o de las poblaciones que intervienen en la elaboración de estas guías, me parece que es fundamental. Y sobre todo también la colaboración de diferentes investigadores, ¿no es cierto? Entonces, desde esta vía, ¿quiénes son los que participan? ¿Qué investigadores participan o qué ramas de la ciencia se ven involucradas en este proyecto, Emanuel? Sí, a lo largo de la realización de esta guía tuvimos la colaboración y dirección de algunos investigadores de la Universidad Intercultural del Estado de México, de la División de Desarrollo Sustentable. En este caso fue de la doctora Juliana Gómez Ortiz, que es profesora investigadora de la universidad, y el doctor Blester Domínguez Vega, igual profesor investigador de la universidad, pero también de otros compañeros y colegas como son Gabriela Zúñiga Cárdenas, que es una estancia de investigación de la UIM, y otro estudiante, bueno, ahorita ya es egresado, es Hugo Iván Arteaga Isidro, igual estudiante de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, pero sobre todo también la participación de personas de la comunidad de San Francisco Oxtotilpan. En este caso mencionaré algunos, pero creo que una disculpa para todos aquellos que no recuerdo el nombre en este momento, pero son Inocente Ramírez Matías, Daniel Ramírez Sima y Vicente Ramírez Sima. Además de la colaboración de otras instituciones como son Maculari Library de Laboratorio de Cornell de Ornitología y la revisión de algunos especialistas que trabajan en APSI en Conavio, como es Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez y Vicente Rodríguez Contreras, y el vínculo directamente desde Cornell para Latinoamérica, Marta Luisa del Campo. Fueron algunas de las personas que trabajaron con la edición de Homérica Editores, la productora editorial de esta guía. Dentro de todo este ejercicio, Emanuel, ¿cómo es que se decidió trabajar en San Francisco Oxtotilpan, una de las comunidades de presencia indígena del Estado de México, pueblo Matlacinca, el único pueblo además en donde todavía se habla este idioma? ¿Cómo se decidió trabajar ahí? Y, digamos, ¿qué características, cuáles fueron las especies que en mayor medida se encontraron durante los avistamientos para la construcción de la guía?
Primero, la comunidad de San Francisco Xochitl, como bien lo mencionas, Edwin, es la última de las comunidades matlatzincas que habitan en el Estado de México, ¿no? Su población tiene un número muy pequeño, ¿no? Y la importancia de elegir este sitio es que se encuentra a las faldas del Nevado de Toluca y está rodeada por bosques de oyamel y una riqueza cultural y biológica de gran importancia. ¿Y cuáles fueron las especies que en mayor medida pudieron encontrar? Hay algunas especies, supongo, especies invasoras, pero también seguramente hay muchas especies que son nativas, que son endémicas de estos espacios. ¿Cuáles fueron las sorpresas, digamos, en estos avistamientos o cuáles fueron las confirmaciones que como equipo de trabajo tuvieron a bien documentar? Sí, en este caso hubieron varias especies. Algunas de ellas son las pequeños chipecillas migratorios que están aquí que llegan en temporadas de invierno al centro de México, como son Cardelina rubra, que es un chipecillo rojo, que en la lengua botuná tiene un nombre muy singular, ¿no? Que se nos dificultaba ahí decirlo, pero ya platicando con las personas, pues logramos identificarlo, y es el enchurutaní, así le nombran a esta especie. Algunos otros, como son los pavitos alas blancas o pavitos alas negras, que igual están muy presentes en estos espacios, pero yo creo que una de las especies que nos llamó mucho la atención y que es muy singular y endémica de estas zonas altas de montaña es una especie que se llama Afelocoma ultramarina o chara transvolcánica. Es decir, nomás se encuentra en una pequeña parte del centro de México y habita estos bosques de oyamel que están arriba de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esas fueron algunas algunas de las aves, pero en su mayoría son algunos chipecillos que forrajean entre el dosel de los árboles y se mueven rapidísimo, ¿no? Entonces ahí tuvimos que aventarnos un clavado y tener mucha paciencia y una aventura completamente poder visualizar estas aves. ¿Cómo es el proceso de la fotografía, Emanuel? Precisamente porque las aves generalmente se caracterizan por ser muy rápidas. Entonces, ¿cómo es el proceso de la captura de las imágenes? Y también platícanos un poco sobre la captura de los sonidos. Decías que también tienen un banco de sonidos respecto de estas especies. Sí, como bien lo mencionas, Edwin, las aves se mueven rapidísimo, ¿no? Cada una tiene algunas singularidades, algunas aves que son mucho más grandes, como son los gavilanes o algunos gorriones, se mueven, digámoslo, a una velocidad constante, ¿no? Pero existen unos chipecillos o trepadores que se mueven bajo el dosel de los árboles, y al momento que tú intentas enfocar con la cámara, pues muy pocas veces logras hacerlo porque se mueven rapidísimo, y es decir, te ven y empiezan a moverse. Entonces, para esto ocupamos un tipo de cámaras que nos permiten tener este zoom automático para poder fotografiar a las aves. También otro del apoyo que tuvimos para la identificación de las aves fue la grabación de sonidos. Al ser especies que se movían muy rápido, pues se dificultaba la visualización, pero a través de los sonidos ya existen algunas plataformas de las cuales nos apoyamos para poder identificar qué especies son las que estábamos escuchando en ese espacio, ¿no? Me llamó mucho la atención sobre este pájaro endémico de las zonas transvolcánicas. No sé si nos pudieras platicar algunas de las características físicas, porque seguramente quien viaja por el Nevado de Toluca, por el Xinantecatl, se encontrará en algún momento con esta ave. Su presencia es extendida y además es un ave de tamaño, pues no sé, mediano, sí es observable incluso desde la carretera, ¿no? ¿Cómo es este pájaro? Sí, es un ave, digámoslo, en tamaño más grande que un gorrión. Tiene los colores de la parte del dorso y la cabeza azulados, gris azulados, y la parte del pecho blanca. No hay dimorfismo sexual, es decir, no hay diferencias en los colores entre un macho y una hembra. Bueno, solamente hay que describir que cuando existe, no hay dimorfismos, pero sí existen las diferencias en el canto. Los únicos que emiten este canto y es en temporada de reproducción son los machos. Las hembras nada más emiten los llamados. Tiene aproximadamente una medida de 31 centímetros de pico a cola, y pues particularmente es una especie pues territorial de estas zonas y se encuentra en algunas parvadas y gran número de individuos. Además de que se alimenta de
de insectos y algunas semillas, y visualmente es muy atractiva para las personas. ¿Hay alguna temporada en la que se pueda observar con mayor asiduidad o es todo el año? Para esta ave se podría decir que es común, pero igual en la temporada reproductiva que empieza de los meses de marzo, más o menos por junio, es donde tienen mayor actividad y están ahí buscando pareja y forrajeando en el dosel de los árboles. Muy bien, pues si tienen oportunidad de transitar por este territorio, abran muy bien los ojos para poder observar este pájaro que enseñorea las faldas del volcán Xinantecat. Vamos a seguir platicando en Conexiones, no se vayan. Bienvenido a lo divino. Najo Viejevi, en voz de Paulina Pelayo, la primera voz a lo divino. En el libro de Medicina y Magia de Gonzalo Aguirre Beltrán se hace alusión a algunos usos definidos como mágicos en torno a esta planta. Cuando los españoles se establecieron en las Antillas, el primer conocimiento que tuvieron de las plantas maravillosas del Nuevo Mundo fue una hierba narcótica de la familia de las solanáceas. Los nativos la habían dotado de poderes místicos. Entre los nahuas de las viejas culturas del altiplano, la planta fue conocida con el nombre de yetl, y supieron del cultivo de numerosas variedades, entre las cuales la más famosa era el picietl, Nicotiana rústica, y en segundo lugar el cuauyetl, Nicotiana tabacum. Ellas gozaron de características sobrenaturales, la de ser el protector más eficaz contra las condiciones maléficas de los seres y las cosas. Un calabazo con yetl constituía inseparable instrumento del poder mágico de las médicas indígenas. El uso como profiláctico derivaba de sus reconocidas propiedades narcóticas. El yetl adormecía al hechicero de la misma manera que lo hacían con las especies venenosas, que con el polvo de tabaco pierden todo sentido y así las matan. En el México precolombino había, además, una forma particular del uso del tabaco, al parecer desconocido por otros pueblos del continente. Es el caso del tenexyetl, preparado con las hojas secas del yetl y cal. Pocas fueron las actividades de la vida diaria o métodos curativos en los que el tabaco no intervino. Mercedes de la Garza, en Sueño y Éxtasis, menciona al respecto. Las principales plantas sagradas que los nahuas usaron ritualmente fueron el picietl, peyotl, ololiuqui, tlitliltzin, toloatzin, tlapal, iztauyatl, yautli y teonanácatl. La especie principal de tabaco usada por los nahuas fue la nicotiana rústica. El calabazo con picietl era uno de los objetos rituales más importantes, tanto en los templos como en la parafernalia chamánica, pues la planta fue considerada, al igual que entre los mayas, la medicina sagrada por excelencia, espiritual y física. Tenía usos en la adivinación y en la magia. Lo consideraban una especie de ángel de la guarda, atribuyéndole divinidad. Por otro lado, Sánchez Jiménez y colaboradores en su trabajo Significaciones mágicas e ilusiógenas del tabaco en los pueblos milenarios de América abordan esta temática desde una perspectiva más general de los pueblos originarios. Los registros etnográficos asocian al tabaco con valores, símbolos y significaciones diversas. Sin embargo, es constante su capacidad como agente comunicativo entre diversos ámbitos o niveles de la realidad, bien sea como intermediario o mediador entre las personas, o entre ellas y el mundo espiritual, incluso entre elementos contrarios como el agua y el fuego. El tabaco es un cúmulo de memoria ancestral, una senda marcada por el legado de los ancestros. El tabaco como elemento ritualístico requiere mantener todo un saber, el arte de leer lo advenidero, de comprender los sueños, de descifrar los enredos de la vida, de diagnosticar la enfermedad y las malas influencias. El tabaco recuerda todo lo que somos, hemos sido y podremos llegar a ser. Los abuelos dejaron ese legado. Agradezco su atención y los invito también a que nos escuchen en las próximas cápsulas.
Esto fue La Primera Voz a lo Divino, en voz de Paulina Pelayo, Tari Shudi Yado Mago. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Gias Magi, Ankia Ramadi. Bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Soy de San Juan Jalpa y yo atendía a mis hijos, daba calentura les hacía un baño de alcohol, bajarle la calentura o le ponían trapo húmedo, unos tecitos y les daba con hierbas de todas las hierbas que hay de campos para que se van a componer y pues a veces se componía sin llevarlas al doctor con esos para la tos. Le teníamos que buscar hierbitas para la tos. Ya preguntábamos para hierbita para la tos, se les hacía y se les daba. Para la calentura, para el estómago, la hierba margosa, el estafiate, o el genjo, o el genjo, el pestón. Se les tallaba con la mano, se les tallaba, se les exprimía y se les echaba con tanto sal a la boca, para el dolor de panza. Agradecemos la participación de la señora Zoila Sánchez García de la comunidad de San Juan Jalpa. Llegamos al final de la sección De Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. Capoeira, presentado por Nadia Cruz. ¿Te interesa saber más sobre la capoeira? Quédate, que te leo. Capoeira, pasado, presente y futuro de una práctica afro-brasileña. En este capítulo leeremos el cuerpo de la mujer como un objeto sexual. Además de la posición permanente de nuevo estudiante, la mujer capoeirista suele ser también identificada como objeto sexual. Los testimonios y narrativas en los que se fundamenta esta afirmación rompen con el silenciamiento de experiencias vividas en lo cotidiano de las capoeiristas. Elaborar un análisis de las relaciones de violencia sexual y sexistas que permean en el mundo de la capoeira significa entrar a un tabú, y por una cuestión de aspectos metodológicos de la investigación aquí presentada, quisiera resaltar que la gran mayoría de los relatos que me llevaron a proponer esta categoría analítica no fueron registrados formalmente. Episodios de violencia sexual, incomodidad y acoso raramente son relatados en entrevistas, pero a menudo surgen en debates que reúnen a mujeres capoeiristas, además, por supuesto, en las conversaciones más reservadas y en las observaciones realizadas en diferentes colectivos de capoeira. ¿Cuál sería la legitimidad científica de este material? Una vez más situando la reflexión en una perspectiva feminista. Es preciso considerar que los acontecimientos tomados por la ciencia mainstream androcéntrica, como individuales y subjetivos, son parte relevante de los fenómenos sociales. Dicho de otra forma, retomando un eslogan del movimiento de liberación de mujeres, lo personal es político. Por lo tanto, eventos a veces contados confidencialmente, anónimamente o en determinados contextos que inspiran confianza, proporcionan una clave para la comprensión de fenómenos estructurales. En el presente caso, las violencias sexuales y sexistas, que afectan obviamente a las mujeres capoeiristas, tienen como consecuencia una alteración notable del ethos y de las prácticas vistas como tradicionales en capoeira. Se trata de una alteración del repertorio corporal y gestual del juego, una gestualidad con connotaciones sexuales. Al cargar a una mujer por el regazo, es un ejemplo interesante de objetificación de la mujer, también rico simbólicamente, pues consiste en quitar la adversaria del suelo, elemento fundamental en el juego de capoeira, y usado comúnmente en la rodada vida como metáfora de la estabilidad y autonomía de una persona en expresiones como perder el piso y caminar con sus propias piernas. Finalmente, la asociación con el ritual del novio al cargar a la novia para entrar al cuarto nupcial
apunta a la sexualización de esta interacción. En este mismo registro ha surgido un nuevo repertorio de gestos e interacciones específicamente reservados a la mujer del juego. Una encuesta inicial de los gestos sexualizados observados más frecuentemente destaca las siguientes interacciones: besos, nalgadas, cargar a la pareja por el regazo, jugar en el regazo de los compañeros sentados en la roda, colocar el órgano sexual masculino a la altura del rostro de la pareja de juego, sentarse o acostarse encima de la pareja. Vale la pena señalar que la mayor parte de estas agresiones, si no es que todas, serían inimaginables en un juego entre hombres, en función de la vigencia de una honra masculina heredada del espíritu viril de Malangradem. Ciertamente, llevaría a una pelea o a una intervención de los líderes finalizando el juego. Estas propuestas se han extraído del libro Capoeira, pasado, presente y futuro de una práctica afro-brasileña. Si este tema te ha interesado, quédate pendiente a los siguientes capítulos. Gracias por continuar en Conexiones y estamos dialogando con Emanuel Telles Hernández, maestro en gestión de la innovación rural sustentable y autor de la guía para la identificación de aves en la comunidad Matlatzinca. Emanuel, para finalizar este recorrido impresionante y maravilloso que nos has mostrado, por supuesto colorido y lleno de sonidos en torno a las aves, platícanos respecto de la presentación de esta guía para la identificación de aves en San Francisco Oxtotilpan. ¿Qué resultados han obtenido y cómo ha sido la recepción por parte de los habitantes de esta comunidad? Sí, yo creo que uno de los deberes cuando hacemos este tipo de proyectos es devolverlo a las comunidades, ¿no? Y que realmente se logre como tener y entregar algo tangible para poder documentar esta riqueza biológica y también, como en el caso de la guía, la riqueza biocultural a través del nombre de las especies en la lengua. La presentación de la guía se llevó a cabo el año pasado, en noviembre de 2025, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, donde tuvimos la participación de parte de los colaboradores y de los guías que participaron en el avistamiento de las aves, y lo que hicimos fue entregarles directamente este material, pero también poder describir y reflexionar sobre todo lo que conllevó este trabajo a través de la colaboración entre la Universidad Intercultural y la comunidad Matlatzinca de San Francisco. Tuvimos el acercamiento también de personal del programa de aves urbanas a nivel nacional de parte de Conavio, donde pues estuvimos platicando sobre algunos otros trabajos que se podrían hacer para poder aprovechar esta riqueza biocultural que se encuentra ahí en la zona Matlatzinca. Además de que pues esperemos que este no sea el único proyecto que se desarrolle, pero siempre y cuando teniendo la apertura de la comunidad y este compromiso de volver a entregar algo tangible, trabajar para ellos, creo que podría ser eso. Emanuel, finalmente, ¿dónde podemos conseguir esta guía para la identificación de aves? O estas guías, porque son, ya decíamos, 3 de ellas. Sí, pero estas guías se encuentran disponibles en la plataforma digital de la universidad, en el repositorio, donde podemos descargarlas en formato PDF, pero también físicamente están en el área de biblioteca de la universidad. Es donde podemos obtener estos ejemplares. Bien, pues ahí está la invitación muy cordial para todos y para todas en la intención de que visiten las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicadas en San Felipe del Progreso, al norte del estado, y bueno, pues se den una vuelta, por supuesto, en la biblioteca, en la consulta de estas guías y, ¿por qué no?, también en el avistamiento de las aves. Pues muchas gracias, Emanuel, por estar en Conexiones y, por último, ¿algún mensaje final para nuestros y nuestras radioescuchas? Sí, creo que es momento de retomar y cambiar un poco la postura que tenemos sobre el derecho a habitar las zonas urbanas o también las comunidades. Creo que al momento debemos de revalorizar todos los seres vivos, incluyendo aves, anfibios, reptiles, todas las especies que forman parte de este equilibrio y que sin ellas pues se vería afectado este equilibrio delicado.
Bien, pues ahí está la recomendación, la sugerencia y por supuesto habrá que colocar las manos a la obra y también el corazón en la escucha. Pues vamos a una pausa y regresamos a Conexiones para el final de este trayecto. Gias Magi, Ankia Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. El cuidado que tiene una persona que acaba de tener a su bebé, bueno, se dice aquí en la comunidad pues que se alivia, que acaba de dar a luz, pues es cuidarse en el aspecto físico, pero también pues moral. Son 40 días de reposo en el cual pues se coloca una faja y un muñequito. Se llama así muñequito porque es una almohadita pequeñita que se debe de poner en el vientre para que acomode el útero más rápido y pues la mujer tiene que estar prácticamente recostada sin hacer nada. Y cuando se bañe, pues sí puede quitarse la faja, el muñequito, pero ya en cuanto termine de bañarse otra vez hay que ponerse para que pueda acomodar el estómago. Bueno, son enseñanzas que mi abuelita pues me ha enseñado y pues sí, es un poco molesto, un poco pues doloroso, pero pues sí ayuda para fortalecer mucho la matriz para que no se baje, ya que pues uno está pues muy frágil en ese momento. Entonces, después de tener 9 meses al bebé en la panza, pues sí es como eh, esperar 9 meses y que ya en 40 días ya pueda hacer uno su vida normal, pues sí es un poco complicado. Bueno, todo eso depende de, pues sí, de las creencias y de la educación que pues uno tenga. Se duerme con la faja, no debe debe de uno de taparse los pulmones, ya que pues mi abuelita me enseñó que si pues bueno, uno se destapa mucho, pues te entra frío, este, y pues se va la leche. Entonces son cuidados que pues nos han enseñado de generación en generación y pues bueno, he estado pues llevando el cuidado y pues creo es por nuestro bien y también pues no, bueno, en lo particular pues no sufrí tanto porque pues no me dolía que los pies o que la cabeza, porque en el momento que uno tiene al bebé pues sí tiene que cubrirse la cabeza, porque pues mi abuelita comentaba que es como si uno vuelve a nacer, ¿no? Porque en el momento que uno da a luz en parto normal, pues uno está entre la vida y la muerte, ¿no? Porque da uno vida. Entonces, solamente la faja y el muñequito, se pone en caso de parto normal, en caso de cesárea, pues no, porque pues es una herida pues más profunda y pues no, es imposible. Agradecemos la participación de la señora Karina López López de la comunidad de Concepción Chico. Llegamos al final de la sección De Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. Llegamos a la parte final de la emisión del día de hoy en Conexiones. Muchas gracias por habernos acompañado y pongan mucha atención en sus recorridos habituales porque seguramente un ave los acecha por ahí alrededor. Tengan también los ojos abiertos para percibir sus colores, sus plumajes, sus sonidos, que finalmente nuestra capacidad de habitabilidad del mundo radica en cómo nos hacemos acompañar y cómo acompañamos a las múltiples especies que existen mucho antes que los seres humanos. Agradecemos su escucha, el favor de su atención y de igual forma agradecemos el equipo de producción Araceli Ramírez, Daniel Vallejo, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Abuel Nechpactia. Tu kela tiene tu pecho, ¿no?
escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes.